Bueno niños, buenos días, bienvenidos una vez más al canal. Como pueden darse cuenta, bueno, yo les había comentado en la última parte de los videos que íbamos a vernos en la vuelta número 34. En esta ocasión no lo voy a hacer en la 34, sino en la 33, una vuelta antes, porque ya siento que la mochila está apenas de alto, ¿cierto? Tengo la medida. Entonces voy a hacer obviamente los ojales. ¿Cuántos ojos hago yo normalmente en todas mis mochilas? Realizo 8 ojos. Y yo tengo que hacer un cálculo pues para saber la separación entre ojo y ojo. Ustedes lo que tienen que hacer primero que todo, ustedes van llegando al final de la vuelta, claro está, hay que llegar hasta el final. Y vamos a empezar la vuelta 33, que como les dije es donde vamos a hacer los ojales. Ustedes deben de contar los puntos antes de realizar los ojos para poder realizar el cálculo. El cálculo es muy sencillo, ustedes van a tomar su calculadora, bueno, si lo quieren hacer en una hoja lo hacen también. Yo lo voy a hacer en mi calculadora del celular. Entonces, si yo tengo 253 puntos, esta fue la cantidad de puntos que yo conté y me dio esa cantidad de puntos. Voy a hacer 8 ojales, pero el tamaño del ojo es muy importante que no sea ni muy grande ni muy pequeño. Entonces yo lo hago normalmente de 5 puntos, más o menos así apenas. Y si voy a hacer entonces 8 ojales, entonces tengo que saber cuántos puntos me gasto en esos 8 ojales. Entonces 5, que es el tamaño del ojo, lo multiplico por la cantidad de ojos, en este caso 8, 40. Entonces en esos 5 ojales me gasto 40 puntos. Entonces tengo que restarle al total de puntos, que son 253, como les dije, me dio contando punto por punto. A eso le voy a restar la cantidad de puntos que me consumí en esos 8 ojales y me quedan 213 puntos. Entonces, a ese resultado de los 213 puntos lo voy a dividir entre la cantidad de ojos. Y eso me da una separación de 26.6, o sea, me dio un número decimal. Yo puedo redondear a 27 o dejarlo en 26. En esta oportunidad vamos a redondearlo en 27. Vamos a dejar este número en 27, repito. Tengo 253 puntos. Ustedes pueden tener más o pueden tener menos. Entonces toman el tamaño del ojo, que son 5 puntos. Lo van a multiplicar por la cantidad de ojos, 8. O sea, 5 por 8 me da este resultado. Al total de puntos le resto esos 40 que me consumí. ¿Cierto? Me da 213 y eso lo divido entre la cantidad de ojos o de ojales. Esto no puede dar esto, a ver, 213 entonces dividido entre 8, 26.6. Esta es la cantidad de puntos de separación entre ojo y ojo, es decir, tejo un ojal, tejo 27 puntos, porque recuerden que dijimos que lo vamos a redondear a 27. Entonces un ojal de 5 puntos, 27 puntos de separación, otro ojal, 27 puntos de separación. Vamos a hacerlo. Hay 27, entonces memoricen este número, 27 puntos de separación. Voy a abrir mi patrón en este momento y estamos en la vuelta número 33. Entonces me toca hacer ya esto, miren. Ya estamos haciendo la parte del solecito, pero yo creo que no lo voy a hacer todo, o sea, voy a hacer unas vuelticas así más o menos, porque ya es demasiado alta, me queda demasiado alta a mí la mochila. Obviamente si ustedes no están utilizando este cordón, pueden hacerla totalmente completa, es decir, si están empleando solamente los hilos, tranquilamente pueden tejer todo el diseño. Pero como yo estoy utilizando el cordón, simplemente la voy a dejar hasta la vuelta más o menos 36, ¿sí? La iré dejando hasta ahí. Entonces voy a hacer entonces los ojales, vuelta 33, miren. Voy a tejer 6 puntadas en rojo, 2 en negro, 2 en blanco, 4 en negro, todo esto. Pero dentro de esas puntadas tengo que hacer los ojales. Voy a hacer, miren. Entonces serían 6 en rojo. A ver. 6 en rojo, ok. Entonces tengo que venirme hasta acá. Y de una vez, miren, voy a hacer cambio de color. Voy a hacer cambio de color porque el diseño me pide 6 en rojo. Pero voy a hacer lo siguiente, ya voy a empezar a hacer el ojal de una vez. Entonces voy a envolver simplemente cambio de color primero que todo. Y voy a empezar a envolver simplemente las almas 5 veces.
¿sí? Porque dijimos que el tamaño del ojo era de 5 puntos. Entonces llevo 1, llevo 2, respetando el patrón, el diseño. Entonces sé que ahí van 2 puntadas, miren, encima de estos 2 van 2 rojos. Pero como voy a empezar a hacer el ojal ya, entonces empecé así, 2, envolviendo solamente las almas, miren, 2, 3, 4, ¿cierto? Espero sea muy clara la explicación. 4, 5 y hasta ahí. Ya tengo los 5 puntos envueltos, envolviendo las almas, los hilos. En mi caso es cordón e hilos, pero ustedes solamente pueden ser, en su caso puede ser hilos nomás o cordón también, como lo estoy haciendo yo. Cuento en la base entonces 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. En ese sexto punto pego. ¿Sí? Miren, pego el ojal y hago cambio de color, porque el patrón me indica que haga 2 negros. Miren, vamos acá, que haya más claridad. Miren, justamente donde está este puntico blanco, entonces tengo que hacer 2 negros, 2 blancos y 4 negros. 2 negros, 2 blancos y 4 negros. Entonces cambio de color, 2 negros, 2 blancos. Con ayuda de la aguja, de mi aguja, tomo el que sean las 2 hebritas, a ver, ahí, llevo para atrás e inmediatamente hago el cambio de color. Miren, hago el cambio de color, ajusto este hilo rojo que no me quede tan, y hago las 2 puntaditas en negro. Bueno, aquí este hilo no me puede quedar así, lo voy a hacer otra vez. Tejí los 5 puntos, cuento en la base 6, en ese sexto punto pego e inmediatamente hago el cambio de color ahí, que hago 2 puntaditas en negro. Ahora sí, miren, ya el primer ojal está listo. Ahora llevo 2 puntos, son 27 puntos de separación, ¿sí? Entonces van a tejer 27 puntos de separación, eso sí, respetando el diseño. Entonces aquí ya llevo 2, 3, 1 rojo y 2 negros, cambio de color y hago 2 en blanco y reviso muy bien que no se me vea esto, los hilos por acá. Yo jalo suavemente, miren cómo va quedando. Entonces ya tenemos el primer ojal y 27 puntos de separación para el siguiente ojal. 3, 4, 5, cambio de color nuevamente y hago 4 puntadas en negro como me indica el patrón. Uno, 2, 3 y 4. Y vamos a empezar a hacer ya, en esta vuelta veo que hay que hacer los ojos también, el ojito del perrito, que son en realidad unas líneas. Miren, vamos a empezar entonces aquí a hacer esto. Entonces ya hice las 4 puntaditas en negro. Ahora vengo y cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntaditas en blanco, miren. Y 2 puntaditas en negro, que es la parte del ojo, ¿cierto? Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en blanco y 2 en negro. Cambio a blanco. Entonces hago 18 puntaditas en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nueve, 10, 11, 11, tengo que tener en cuenta algo, y es que aquí ya llevo, o sea, hice el ojal y recuerden que el cálculo me dio 27 puntos de separación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir contando
los colores, todas las puntadas que llevo para saber cuántas llevo en total. Entonces 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 9, 20. Me faltan 7 puntadas todavía para hacer el siguiente ojal. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y recuerden que tenemos que hacer también después de 18 puntos, a ver, 3, 6, a ver, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Y cuántas llevo de las blancas? 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 y 18. Recuerden que ahí tengo que hacer cambio de color. Y de una vez, miren, cambio de color, hago 2 puntaditas en blanco. Y justo me dio para hacer entonces la parte del ojo, justamente en la parte del ojo. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí son 18 puntos blancos y 2 negros. Y justamente el conteo de la separación me dio 27 puntos ahí, miren. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27. O sea, justo me dio para empezar el siguiente ojal y justo me dio sobre los 2 puntos negros del ojo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago 2 puntaditas en negro, solamente envolviendo el alma. Voy a hacer el siguiente ojo. El segundo ojo de esta vuelta, número 33. El siguiente ojal, miren, ya llevo uno acá y 27 puntos de separación y voy a empezar el otro. Entonces, ¿qué hago? Miren, yo puse la mochila de esta manera, la doblé así para poder mostrar, porque como ya está muy avanzada, muy alta, entonces cuesta un poco mostrarla completamente en el video. Ahí me disculpo con ustedes, pero me toca así para poder explicarlo. Entonces 1, son 5 puntadas, recuerden, 2, pero ahí tengo que hacer cambio de color porque ya hice los 2 puntos del ojo. Entonces continúo 3 puntos, miren, simplemente cambio de color ahí mismo, cierro ese punto con blanco y hago 3 puntadas más que me corresponde para el siguiente, a ver, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces por eso les decía, hay que respetar el patrón. Y miren, ahí ya quedó el ojo y el ojal también, y me falta un punto para completar, ¿cierto? Entonces una vez que yo tenga esto, simplemente voy a contar en la base 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. En ese sexto punto voy a pegar, jalo un poquito así para que 1, 2, 3, 4, 5. En ese sexto punto pego, ¿cierto? Miren, ahí ya me quedó el segundo ojal, miren, 1 y 2. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente 27 puntos de separación. Este ya cuenta como el primero. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Miren, así me quedó el ojal. Y si se fijan, me quedó también el ojito del perrito. Yo voy volteando, esto me facilita mucho porque yo puedo ir volteando. Este doblez que yo hice acá es para poder mostrar en cámara lo que estoy tejiendo. Entonces me tengo que fijar también del patrón, muy importante, no de pronto no pasarme de puntos o hacer algo que no es. Entonces ya hice el ojal, el ojo, ¿cierto? Y el ojal también ahí mismo, por eso les decía, es muy curioso que me haya dado ahí mismo. Bueno, y entonces después hago 2, 4, 6, 8, 10, a ver, acá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 puntadas en blanco y 2 en negro, ¿sí? Vuelvo y lo repito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26 en blanco y 2 en negro. Entonces llevo, a ver, 3, 6, 7, 3, 6, 7, 7 y 3, 10, 11, 12, 13, 14,
Estamos hablando de las puntadas en blanco, ¿sí? ¿Cuántas llevo? 3 que están acá dentro del ojo, 3 y estas que suman, entonces serían 3, 6, 9, 12, 14 puntadas en blanco. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Pero no voy a hacer todavía el ojal porque no tengo las 27 puntadas de separación. Solamente estoy contando los puntos que hay de estos dos. Les voy a mostrar para no enredarlos. Ya hice estos dos puntos, ¿cierto? Que es el ojo, miren. Entonces tengo que tejer en blanco 26 puntadas, ¿cierto? Ya están listas las 26 puntadas acá. Pero de separación solamente llevo 23. Me faltan todavía 4 para completar las 27. Entonces 23, cambio de color, hago 2 en negro. 24, 25, cambio de color a el color de base. 25, 25, 26, 27. Siguiente ojo, ¿cierto? 27, miren. Entonces ahora sí tengo 27 puntos de separación. Cuento 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 16, 27. Justo ahí me dieron los 27 puntos de separación. Voy a hacer entonces el tercer ojal de la siguiente manera, igualito. Vamos a envolver las almas 5 veces o los hilos de la siguiente manera. Tomo mi tejido y hago 5 puntadas, 1 solamente envolviendo los hilos, recuerden, y las almas, todo lo que ven ahí, excepto para, no hay que pegarlo de acá todavía. 1, 2, 3, ¿cierto? 3 puntadas de separación, 3 puntos, perdón, tejidos, 4, 5, 5. Ya tengo los 5 puntos, entonces ¿qué hago? Simplemente cuento en la base 6. 1, 2, 3, 4, 5. En ese sexto punto pego, ¿sí? Y ya tengo mi tercer ojal. Ahora simplemente tejo, miren, llevo 3 ojales. 1, 2 y 3. Entonces este vendría siendo el primer punto de separación, es el pegue, ¿cierto? Miren, este es el primer punto. Tejo 26 más para completar 27. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ¿cierto? 25, 26 y 27. Los voy a volver a contar para estar seguro rápidamente. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27. Otro ojo, ¿cierto? Vamos a hacer otro ojo igual como lo hemos venido haciendo con los demás ojales. Voy a envolver simplemente las almas 5 veces, que es el tamaño del ojo que hemos elegido. 1, 2, 3, 3 puntaditas en color de base.
porque estamos en la sección de separación entre diseño y diseño. Entonces ahí me toca unicolor el ojal, 3, 4 y el último punto 5. Ahora sí puedo pegar, cuento en la base 6 y cuento 1, 2, 3, 4, 5. En ese sexto punto pego y ahí ya tengo mi cuarto ojal elaborado, ¿sí? Entonces vamos a hacer otra separación de 27 puntos y respetando el diseño. Bueno, hicimos el cuarto ojal, ahora vamos a hacer 27 puntos de separación. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, reviso, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y tengo que ir mirando obviamente el diseño cómo va. Entonces acá vendrían siendo 6 en rojo, listo. Entonces ¿cuántas llevo? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24. 3, 6, 9, 12, 15, 18. ¿Qué? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23. Cambio de color a rojo. 23. ¿Sí? 3, 24, 25, 26 y 27. Cambio de color y hago el siguiente ojal. Me tocó con diseño. Entonces acá son, perdón, a ver, 3, hice el ojal, miren, ojal, cuento 27 puntos de separación, 3, 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ¿sí? Entonces el ojal me toca 2 puntaditas en rojo porque son 6 rojas, ¿cierto? Pero como ya no puedo tejer más, sino que tengo que empezar a hacer el ojal, entonces 4 aquí y 2 envolviendo los hilos, cambio de color y me toca ir viendo también cómo va la figurita, 2 negros, 2 blancos. Entonces ahí me toca, 1 y 2, entonces cambio a negro y ahí tejo o cierro ese punto con negro y hago 2 negros. Entonces vendrían siendo 2, 3 puntos, 4, vuelvo y cambio de color a blanco porque estamos haciendo ya la nariz del perrito. 5, ¿sí? Entonces cuento en mi base, miren, allá vamos formando el diseño, estamos haciendo los ojales pero respetando el diseño. Y entonces voy a contar en la base 6 puntos, ya tejí 5, miren, 2 rojos, 2 negros y 1 blanco. Y en la base voy a contar 6, 2, 4, 5, 6. En ese sexto punto pego, miren, pego. Simplemente hago esto, pero no voy a cerrar porque necesito hacer cambio de color. Y vengo acá, entonces tengo que terminar con 4 negros y tejer estas en blanco. Cuatro en blanco, 4 en negro y 18 en blanco. Entonces termino con negro, ya tengo el quinto ojal, mírenlo ahí, hicimos el quinto ojal, recuerden que son 8, alrededor debe ser número par, ¿sí? De ojos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, 4 negras y una blanca. Llevo 5 puntos de separación. Cambio a blanco.
5 puntos de separación y hago 5, 6, 7, entonces son ojal 27 puntos de separación, ojal 27 puntos de separación, así hasta terminar. No nos va a dar exactamente, no nos va a dar todo exacto, porque va a haber un momento en el que en el último ojal, entre la separación entre el último ojal y el primero va a ser menos, ¿sí? Entonces hay que mirar bien ahí, pero el cálculo sí era muy necesario porque así tengo más claridad de la separación, ¿cierto? Miren que la separación prácticamente es pareja entre ojo y ojo. Entonces por eso era muy importante el cálculo, independientemente que no les haya dado un número exacto, pero sí es mejor hacerlo de esta manera, ¿sí? Entonces llevo uno blanco, 4 negros y 2 blancos, o sea 7 puntos de separación. 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13 puntos de separación, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 puntos de separación. Llevo 22 puntos de separación, ¿sí? 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. A ver, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 y 18. Porque recuerden que son 18 puntaditas para hacer el cambio de color, que es la parte del ojo. Y tengo que mirar también cuántos puntos de separación llevo en total. Entonces 18 blancos más 4 negras, 22, una blanca, 23, 18, 19, 20, 21, 22, 23 puntos de separación. 23, 24, 25. Hice el ojo, miren, entonces cambio. Ahora me toca ir volteando esto. Exacto, así. Y cada vez la figurita se va viendo más. Ya estamos haciendo el ojo del perrito. Entonces tengo que ir mirando cuántos puntos hay acá después del ojo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. ¿Sí? Y tengo que mirar también cuántos puntos de separación. Miren, ojal, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 2 puntos más para los 27. 25, 26, 27. Entonces tengo 27 puntos de separación. Otro ojal, vamos a hacer el sexto ojal 5 veces, vamos a ir envolviendo los hilos. 1, solamente los hilos, recuerden, para el ojal. 2, 3, ¿cierto? 3, 4 y 5. Tengo los 5 puntos. Ahora voy a contar en la base 6. 1, 2, 3, 4, 5. En ese sexto punto pegamos. Entonces tengo que seguir. De todas formas me voy a ir guiando de esta figurita que tengo acá elaborada, perdón. Entonces tranquilamente sigo tejiendo y termino con 2 negros antes de llegar a estos 2 de acá. O sea, para ir moviendo la figurita. Entonces llevo 1, 2 puntos de separación. Recuerden, el pegue 1 y este otro. O sea, 2 puntos de separación. Son 27, recuerden. 3, 4, 5 puntos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 6, 9, 12, 13.
14, 15, 16, 17, 18, 19. Cambio de color, hago 2 puntaditas en negro como indica el patrón. Acá 2. Y voy a contar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. Cambio de color, hago las puntaditas 21, cambio de color a beige, 21, 22 puntos de separación, 23, reviso, miren, y voy formando el diseño. Estoy respetando, o sea, hago los ojales, pero también sigo respetando el diseño, ¿cierto? Porque yo pude haber hecho una vuelta totalmente lisa con los ojales, pero la idea no es esa, la idea es hacer los ojales y hacer el diseño, seguir el diseño, ¿cierto? Hasta el final. Entonces voy a volver a contar los puntos de separación, miren, ojal, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. Este punto de pegue también cuenta como parte del punto de separación, entonces este también lo contamos. Entonces 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, hagámoslo de 26, ¿sí? Para ver cuánto me da aquí de separación 26. Entonces acá 1, porque como no me dio número par, no me dio un número exacto más bien, entonces me dio un número decimal. Entonces uno de los ojos lo puedo hacer de 26 o de incluso 3, 4 los puedo hacer de 26. Este lo voy a hacer, este ya lo hice de 26, miren, 26 puntos de separación. Hago otro ojal, porque ¿de qué hablo yo? Miren, el número no me dio par, no me dio exacto, más bien me dio un número decimal. Les voy a mostrar, miren, tengo 253 puntos y necesito, miren, entonces el tamaño del ojo es de 5 puntos y eso lo voy a multiplicar por la cantidad de ojos, 40. Entonces 253 menos 40 me dio 213. Eso lo voy a dividir, ese resultado lo voy a dividir entre 8 ojales. Me dio 26.62. Se fijan, no me dio un número decimal. Entonces uno de las separaciones la puedo hacer de 26, ¿sí? Eso tampoco lo había explicado al comienzo, pero sí es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? No pasa nada con una o dos separaciones que hagan con 26 puntos, no pasa nada. Entonces 2, 3, 4, 5. Cuento entonces 6 en la base, 1, 2, 3, 6 puntos. Miren, tejí 5 puntos envolviendo los hilos, normal, miren. Ahora cuento en la base 6, 1, 2, 3, 4, 5. En ese sexto punto pego. Y voy a hacer otro ojal. Entonces 1, tengo que hacer 26 o 27 puntos de separación. Lo voy a hacer de 26 también. 3, 4, 5, 6. Ya es mucho más fácil porque es unicolor, miren, 6. Reviso que no se me vean los hilos, ya estoy finalizando la vuelta de los ojales. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perdón. A ver, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Estoy envolviendo todos los hilos, llevo 16 puntadas. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ojal, miren, ojal, 26 o 27 puntos de separación. La idea es tratar de que al final, miren, como no nos dio un número decimal, no nos dio un número exacto de puntos de separación, miren,
me dio 26.62, o sea, un número decimal. Entonces tengo que tratar de que el otro ojal me quede a la misma separación, ¿cierto? Centradito, miren, puede ser por acá. Voy mirando, eso sí ya es, digámoslo así, que ustedes lo vayan viendo. O sea, ustedes van observando dónde puede quedar mejor el ojo, si aquí o acá. O sea, realmente debe quedar centradito entre este y este, para que tratar de que la separación quede exactamente igual. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. ¿Cierto? Entonces voy a contar una cosa, 23, y voy a sumar los 6 puntos del ojal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vuelvo y cuento. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Esta la vamos a hacer entonces de 27. Hagámosla 27. Entonces 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. 23, perdón, de 24 puntos. 23, 24. 24 puntos de separación. No me dio para 27 porque me di cuenta que si lo hacía más acá me iba a quedar esta separación más cortica, o sea, el ojo iba a quedar más cortico. Entonces ahí me dio apenas. Entonces, ¿qué hago? Simplemente envuelvo los hilos 5 veces para hacer el último ojal de la vuelta número 33. 2, 3, 4, 5. Y ahora sí puedo pegar el ojo. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto punto pego. Entonces aquí viene el momento de la verdad. Vamos a contar cuántos puntos de separación nos dio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. No. Entonces lo puedo correr un poquito más. Puedo correrlo un poquito más. Hay que ir mirando, ¿sí? Eso es simplemente, eso es sentido común. E ir mirando dónde queda mejor el ojo para irlo corriendo más, que quede centradito. A ver, ahí me disculpan por el movimiento de la cámara. Y miren, ojal, cuento cuántos puntos de separación hay. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 puntos. Bueno, no pecamos por 2 puntos. No pasa nada, 1 o 2 punticos no pasa nada, no afecta en el tejido. 3, 4, 5, se dan cuenta, envolviendo solo los hilos, muy importante. Ahora sí cuento en la base 6, 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto punto pego. Sí hice el punto como tenía que hacerlo, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, bueno. 27 ya, listo, ya tengo entonces la separación. Ahora sí hemos terminado la vuelta de los ojales, yo sigo avanzando. Entonces, ¿a ustedes qué les queda hacer? Simplemente seguir el diseño 3 vueltas más. Encima de los ojales van a realizar 3 o 4 vueltas más para empezar a hacer la decoración. 3 o 4 vueltas más para empezar a hacer la decoración. Yo voy a empezar a hacer las vueltas. Y ya ustedes nos vemos entonces en el próximo video, que es donde vamos a hacer la decoración. Bueno, vamos a hacerlo acá en este mismo video, voy a hacerlo, pero yo me voy a adelantar un poco. Ya hicimos los ojales, que era la parte más importante. Yo no puedo hacer más de 3 vueltas porque ya en la mochila realmente ya está en su tope de altura. Ya la mochila está en tope de altura. Ya hicimos los ojales, miren. Tengo los 8 ojales. Tengo mis 8 ojales ya realizados. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes simplemente van a continuar. Estamos en la vuelta acá, miren. En la vuelta 33. Esta. Van a tejer 1, 2, 3 vueltas más, ¿cierto? Siguiendo el diseño, y vamos a empezar a hacer después la decoración.
Entonces sigan tejiendo 3 vueltas encima de los ojales para hacer la decoración.